puede progresar fácilmente a una renal. Por eso es importante de poder identificarla, porque si no corrigen se va a mantener esa isquemia y progresa a una renal, y en algunos casos va a requerir hemodiálisis. Las causas de hipoperfusión renal van a ser locales, hemos indicado, pueden ser generales. Dentro de las generales, la disminución del volumen extracelular, hemos hablado de las hemorragias, quemados, cualquier enfermedad que vaya a causar deshidratación, los mismos diuréticos también que van a disminuir el volumen circular arterial efectivo, la caída del gasto por insuficiencia cardíaca, por hipertensión, por TEP, por taponamiento cardíaco, la presencia de líquido en tercer espacio, líquido intestinal, hepatitis, peritonitis. Vean que cualquier patología, ¿ya?, al órgano que va a repercutir siempre va a ser el riñón. Por eso el riñón es fundamental dentro de la evaluación de todo paciente en ingreso. La creatinina no siempre va a ser confiable porque la creatinina presenta una cinética. Hoy está un valor, más tarde está otro valor, más tarde otro valor, mañana otro valor. Pero algo que sí es más confiable es la monitorización de la diuresis horaria o el flujo urinario del paciente. La hipovolemia va a ser secundaria a varias enfermedades que dentro de este contexto ustedes ya saben cuáles son. ¿Ya? El paciente puede venir por vómitos, por diarreas, quemaduras, hemorragias, atrofiamiento del tercer espacio porque no hay buena presión oncótica, el bajo gasto por insuficiencia cardíaca, infarto agudo del miocardio, las arritmias que también te comprometen la hemodinamia, el taponamiento pericárdico, el tromboembolismo pulmonar masivo. El taponamiento pericárdico, ¿qué estaría comprometiendo? Nos acordaremos dónde están terceros. Aquí que te gusta estar al frente. Taponamiento pericárdico, ¿qué crees que te alteran para que haya hipoperfusión renal? La circulación periférica. ¿Qué es taponamiento? ¿Qué entiendes por taponamiento? Hay una obstrucción en la circulación. Una circulación, hay una obstrucción, pero a nivel cardíaco. ¿Ya? Ustedes se acuerdan que tiene una envoltura y un pericardio. Ese pericardio se puede llenar de líquido, de pus, de sangre y causa un taponamiento cardíaco por un derrame pericárdico. Entonces el corazón no tiene buena capacidad de diástole y tampoco tiene buena capacidad de sístole, entonces no tiene un buen gasto cardíaco, ahí lo dice, y por lo tanto condiciona una hipoperfusión. Y el que nos importaba, ¿no?, el choque séptico, lastimosamente, esta es la causa más frecuente para que todos los pacientes condicionen hipoperfusión y lesión renal, ¿ya? El síndrome hepatorenal, la pérdida de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, del flujo sanguíneo renal, aquí habíamos hablado de los IECA, de los ARAS, que el sistema renina, angiotensina, aldosterona trata de mantener la perfusión mediante la angiotensina 2, pero cuando nosotros estamos frente del contexto de un paciente con hipertensión y recibe IECAs y ARAS y aparte tiene un problema renal, va a ser bien difícil el manejo. Aquí ya hemos hablado, choque hipovolémico no solamente es la pérdida de sangre, también es la pérdida de agua como tal, por eso puede ser traumático, no traumático, un hipovolémico traumático y un hipovolémico puro. El choque cardiogénico no solo piensen que es infarto, también puede ser arritmias, también puede ser alteración de la conducción. Un paciente con bradicardia, con taquicardia, no tiene ni buen tiempo de llenado ni buena sístole y por lo tanto causa hipoperfusión. Que tenga valvulopatías también, aparato valvular, etc. Entonces, cualquier situación que te altere el flujo sanguíneo por compromiso cardiovascular te va a causar una lesión renal. La pérdida del flujo sanguíneo renal hemos indicado que puede ser por diferentes situaciones, principalmente IECAs y ARAS. Entonces, dentro de la vasodilatación, el choque distributivo es la situación más frecuente. Y no olviden que el choque distributivo son tres: séptico, anafiláctico, neurogénico. El séptico es porque el proceso infeccioso va a dar lugar a una gran liberación de citocinas inflamatorias, prostaglandinas, leucotrienos, lipoxinas, etc. Y todo eso que nos van a causar vasodilatación, hipoperfusión renal. El choque anafiláctico, más al contrario, es una reacción de antígeno-anticuerpo, es una reacción hiperalergénica con liberación de inmunoglobulina E, y esa inmunoglobulina E, mediante interleucinas 4, 5 y demás, van a activar a los mastocitos, y los mastocitos liberan gran cantidad de histamina. ¿Y la histamina qué es? Un vasodilatador potente y un broncoconstrictor potente. El paciente presenta una hipotensión severa y compromiso de vía aérea. ¿Tratamiento qué es? Adrenalina y, pues, en algunos casos corticoides, en la mayor parte, y en algunos casos intubación orotraqueal para poder asegurar vía aérea.
Nada que ver, pero también es un choque distributivo. Ya el neurogénico es en aquellos pacientes que tienen trauma raquimedular, ¿ya? Un trauma raquimedular, imagínense, hay una sección de la médula y ustedes saben que por la médula pasa lo que va a ser el sistema nervioso simpático, entonces como pierden el tono simpático, no tienen buena presión, no hay buena frecuencia, tienen hipotensión radical y en esos casos que hay que dar, pues medicamentos que actúan a nivel de los receptores, porque va a predominar el parasimpático, igual están en un estado de choque distributivo. Pero dentro de esos, el séptico es el más frecuente en nuestros medios, una sepsis inducida por una infección, ¿ya? Que va a ser generalizada, que libera lactato por la hipoperfusión y que no te responde a líquidos, ¿ya? Y lo van a ver muchas veces, en las cuales van a tener pacientes que le dan volumen, no mejora, al inicio vasopresor no mejora, y resulta que tenía acidosis, la acidosis también te causa vasoconstricción severa y el paciente te empieza a hipotensar, y hasta que no corrijas la acidosis sea respiratoria o metabólica, el paciente nunca va a compensar. ¿Ya? Entonces, en este contexto tienen que valorar a todos los pacientes. Yo, por ejemplo, tengo una paciente con choque neurogénico. Es una paciente con artritis reumatoide que ha recibido corticoides toda su vida, ha hecho osteoporosis y su mala suerte se cayó de las gradas y tuvo un trauma raquimedular entre C3 y C4. Ahora está cuadripléjica y como tenía osteoporosis, no solo se hizo una lesión cervical, se fracturó por todo lado. Tiene fisuras en todo su cuerpo, fractura de cadera, fractura de... Y está muy mal, no creo que salga, y es muy joven, 32 años. Entonces, vean, estas son las causas de lesión renal aguda, ya sea el choque obstructivo, distributivo, cardiotécnico y hipovolémico. ¿Qué tenemos que hacer? Corregir la hipoperfusión. Entonces, el obstructivo es porque hay una obstrucción. Si tiene derrame pericárdico, debe ser pericardiocentesis. Si es un neumotórax que causa choque obstructivo, le pongo un tubo de traulostomía. Si está con choque distributivo del séptico, ¿qué tengo que dar? Vasoconstrictores, antibióticos, corregir la infección, se revierte el proceso infeccioso, ya no libera prostaglandinas ni cualquier otro mediador inflamatorio y pues ya no tendría que causar vasodilatación. Si es cardiogénico, hay que tratar el problema de la bomba, hay que dar betadinérgicos, inotrópicos, y si es pérdida de contenido hipovolémico, volumen. Y de todos estos, ¿cuál es el más frecuente? El séptico. Y en segundo lugar, el hipovolémico, y en tercer lugar, el cardiogénico, y en segundo, el obstructivo. Entonces, tanto en el distributivo como en el hipovolémico, ustedes tienen la obligación de ¿qué? Restablecer esa perfusión a nivel renal, porque si no la restablecen, progresa más rápido. En la pre-renal hemos indicado que cuando hay pérdida de la autorregulación de flujo sanguíneo cerebral es porque se altera el sistema insulina, angiotensina, aldosterona, y porque no olviden que dentro de las prostaglandinas que producen mediante la vía de la ciclooxigenasa hay prostaglandinas que van a ayudar a la reabsorción de agua y de sodio, y eso mantiene la bulimia. Entonces, cuando se altera este sistema renina-angiotensina, el riñón pierde la capacidad para mantener sus datos de perfusión. ¿Cuál va a ser la clínica? El paciente va a presentar con oliguria, ya está empezando a hipotensar, si está en situación de hipovolemia, tiene bajo gasto cardíaco, está vasodilatado, tiene una deshidratación bien evidente. No olviden que la deshidratación es diagnóstico, no pueden ponerle piel ni mucosas deshidratadas en sus historias clínicas. Deshidratación es un diagnóstico y se clasifica en leve, moderada y severa. Si ustedes quieren describir que el paciente tiene piel y mucosas secundarias a la deshidratación, pónganle secas, ¿ya? Piel y mucosas secas, no pueden poner deshidratadas. La fiebre también es un diagnóstico, se pone alzas térmicas, no le pueden poner fiebre como motivo de consulta, ni dentro de la historia de la enfermedad actual. Si el problema en el prerrenal es la hipoperfusión, sea por la pérdida de agua o por la pérdida de sangre, ¿qué tengo que hacer? Restablecer esa perfusión, pero para ello voy a tener que mejorar mis valores de la presión arterial, y ya hemos hablado de esto. Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia, y el gasto es igual a frecuencia por volumen, y el volumen tiene sus tres determinantes: precarga, contractilidad, poscarga. Y si ustedes optimizan cualquiera de estos determinantes, van a optimizar la presión arterial. Si quiero optimizar mi gasto, optimizo mi volumen sistólico, no le voy a causar taquicardia al paciente, porque cuando un paciente está hipotensando, ya hace taquicardia compensatoria, porque quiere compensar ese gasto cardíaco para mejorar su presión arterial. ¿Qué van a tener que optimizar ustedes? Volumen sistólico. ¿Cómo lo voy a hacer? Le voy a dar precarga, le voy a pasar el volumen. Voy a incrementar la contractilidad en un contexto de un choque hipovolémico. ¿Me servirá mejorar la contractilidad? Si ustedes saben que el problema es que le falta volumen, ya sea agua o sea sangre, ¿sirve de algo que le mejoren la contractilidad? ¿Sí o no? No, porque su corazón está bien, el corazón funciona bien, no está fallando la contractilidad. Entonces, ¿qué tengo que darle? Agua o hemoderivados. Entonces, ahí es donde no tienen que confundir ustedes.
Si saben que el problema es agua o sangre, dale agua o sangre. Si saben que el problema es el corazón y no se contrae bien o tiene mala frecuencia, aquí le voy a dar inotrópicos para que se contraiga bien. Y si es que está bradicárdico, pues le voy a dar medicamentos como, no sé, la atropina para mejorar su frecuencia cardíaca. ¿Se dan cuenta? Entonces no es lo mismo. Tienen que analizar eso en ese contexto, porque si le falta volumen, no voy a ir y le voy a dar inotrópicos, por ejemplo, porque va a seguir la misma situación. El problema sigue ahí y tú le estás atacando por un lugar donde no es la vía para poder dar la solución a ese cuadro. En la aguda o la parenquimatosa hemos indicado, todas las prerenales van a progresar a una renal. ¿Y si progresa, culpa de quién es? De nosotros. ¿Por qué? Porque no has optimizado lo que tenías que realizar en el paciente, es decir, no has mejorado la perfusión y por eso ha progresado a una renal. Y cuando progresa a una renal ya es bien difícil la situación, porque la mayor parte progresan a hemodiálisis. Y vean, es el 10 a 20% de los fracasos renales agudos. Y se produce porque ya hay una lesión estructural del parénquima. Si ustedes se acuerdan, tenemos una médula, tenemos una corteza, y si vamos más pequeños, se acuerdan de las nefronas. Tenemos nefronas que son netamente medulares y yuxtamedulares, yuxtaglomerulares también. Entonces, el glomérulo tiene todas esas partes, ¿no ven? El túbulo contorneado proximal, la rama descendente, el asa de Henle, la rama ascendente, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Todo eso se encuentra disfuncional. Y ustedes saben que cada parte de la nefrona cumple una función. Reabsorben sodio, reabsorben agua, hacen el mecanismo de contracorriente, etc. Si todo eso no funciona, ¿creen que vamos a poder revertir esa lesión que ya es estructural? Difícil, es bien complicado. Entonces, si no trabajamos arduamente en esta fase, tengan por seguro que el paciente va a progresar al requerimiento de hemodiálisis. ¿Ya? Entonces, ¿por qué puede haber una lesión renal aguda parenquimatosa? Vasculitis, son enfermedades autoinmunes. Ustedes ya han buscado como tarea qué es el síndrome pulmón-riñón, por ejemplo. Hay pacientes que vienen con clínica respiratoria, están con accesos de tos con hemotoicos y lo abordan por otro lado, ¿no? Debe ser hemoptisis, debe ser tuberculosis, se ha teteado, no sé. Buscan cualquier otra causa y resulta que era vasculitis con un compromiso pulmonar y aparte tiene un problema renal. Y les he dicho, hasta que salga el perfil inmunológico tarda 5 o 7 días y mientras sigue corriendo la enfermedad y tú tienes que arriesgarte a darle bolos de corticoides para poder revertir esa progresión autoinmune. Puede ser por una microangiopatía trombótica, no olviden que las plaquetas que tienen que formar trombos, eso mediante la hemostasia primaria. Entonces los trombos también tienen la capacidad de ¿qué? Obstruir los vasos sanguíneos. Imagínense que obstruyan todo el flujo sanguíneo